¿Qué tal? Muy buenos días, me da muchísimo gusto esta mañana el espacio que nos permiten. Nos encontramos con el secretario general de Gobierno del Estado de Puebla, Diodoro Carrasco Altamirano, y al mismo tiempo con el doctor Luis Carlos Ugalde, el expresidente del antes Instituto Federal Electoral y al mismo tiempo director actualmente de Integralia Consultores. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen día. Luis Carlos, Muchísimas buen gracias día. por concedernos este espacio y bueno, pues hablar sobre esta ponencia que ofreció hace unos instantes en torno al Seminario de Desarrollo Político, Elecciones y Corrupción en México. Y bueno, algo muy importante que llamaba mucho la atención en materia de la fiscalización, este desvío de recursos y también el financiamiento ilegal. Yo le preguntaría cómo estamos actualmente ante este panorama de elecciones. Pues la corrupción en el financiamiento de las campañas en el país en general, que involucra a los partidos en plural, la verdad se está volviendo un problema muy grave. Yo incluso creo que es el problema más grave de la democracia mexicana, porque significa que la competencia, que ha generado alternancia y que ha generado pluralidad, que es algo bueno, trae de la mano un problema muy grave, que es que para ganar elecciones necesitas mucho dinero, cada vez más dinero, pero se está generando una industria de intermediarios, de agiotistas, de gestores, de movilizadores, que está inflando el precio de las campañas más allá de lo que deben costar, porque es un buen negocio, porque te puedes enriquecer, y porque el clientelismo en general, como mecanismo para ganar elecciones, que es movilizar gente, llevarlos a la urna, está inflando los costos. Y cuando tú tienes que pedir dinero para ganar una elección por debajo de la mesa, y pides 50 pesos para ganar una elección cuando solo puedes gastar 10, pero pides 40 por debajo de la mesa, llegas al gobierno y tienes que pagar ese dinero. Y ese problema en el país está generando un gran problema de dependencia económica. Entonces, este es un lío, que yo creo que es un foco amarillo, diría yo rojo, que se está gestando en la democracia mexicana. Oiga, precisamente ahí entra el trabajo del gobierno del Estado, de los gobiernos, donde finalmente, pues para evitar que los recursos públicos se utilicen a favor de algún candidato, a favor de alguna campaña. Incluso aquí en Puebla se realizan, no me dejará mentir, secretario, estas mesas de diálogo entre los propios partidos, con presidentes municipales, para buscar estos focos rojos, estos focos de atención y bueno, evitar que se utilicen los recursos. Bueno, son diferentes propósitos, digamos. En primer lugar, el gobierno del Estado lo ha expresado recurrente y sistemáticamente, está actuando en el ejercicio de su responsabilidad y no participa en los procesos electorales. Todos los servidores públicos que quieran, deseen participar en las campañas políticas, tienen que presentar su renuncia, como también lo hemos establecido públicamente, y ya han ocurrido varios casos. En algunos, porque se fueron de candidatos de distintos partidos, en otros porque son parte de los equipos de algunos candidatos o de sus partidos en las respectivas coaliciones. Así que digamos que en ese tema no somos autoridad. Lo que tenemos que hacer nosotros es cuidar a través de un blindaje electoral que no se incurra en conductas ilícitas. Hemos estado teniendo efectivamente una serie de reuniones y seminarios. En unas semanas más firmaremos un convenio con la FEPADE y con todos los servidores públicos locales y federales y los poderes del Estado, precisamente para dejar perfectamente claro qué se puede y qué no se puede hacer en este proceso electoral en el carácter de servidor público. Es un tema que se le olvida a veces a los gobiernos, trabajar en el blindaje electoral. Bueno, aquí en Puebla lo están haciendo, en muchas entidades lo hacen, pero a pesar de que los gobiernos quieran blindarse, hay muchos actores, grupos que penetran las campañas por otras vías. El crimen organizado en algunas regiones del país, que fondea sobre todo candidaturas para ayuntamientos y presidentes municipales para luego tener acceso al control de la seguridad regional, contratistas o empresarios que quieren meter dinero en una campaña para después tener contratos con ese gobierno. Entonces los gobiernos pueden hacer su labor, pero siempre hay gente que participa. El tema central es por qué cuesta tan caro ganar una elección en México. Y reitero,
también debo decir que la democracia mexicana hoy es mucho más sólida que hace 30 años. Hoy tenemos más pluralismo. Hoy no sabemos quiénes van a ganar la elección del 1 de julio, lo cual me parece una muy buena noticia. El gran problema es cuánto cuesta, y también hay otro problema que, si quieres, hablamos en unos momentos, de que es el acatamiento de los resultados. En México seguimos teniendo un lío de aceptar quién ganó, de levantarle la mano, de tener un final de generosidad política, porque ese final en donde todo el mundo dice yo no reconozco, yo me voy, yo gané, pero después no gané, ese es un problema de la democracia en México también. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en materia de fiscalización? Existe un tope, pero finalmente ese tope pues solo está ahí y no pasa Yo creo más. que la fiscalización no da para más. Es decir, nosotros no vamos a resolver el tema del costo de las campañas a través de fiscalización. Es como el gato y el ratón. Si tú crees que fiscalizando vas a poder hacer que la gente se porte bien, no es cierto. Porque buena parte de los gastos de una campaña no son a través del sistema financiero, son en efectivo, son encubiertos, y por lo tanto, por más fiscalización que hagas, eso no se descubre. El tema debe ser a la inversa. ¿Cómo rompes el quid pro quo, como se le llama? Si tú eres candidata y yo quiero construir el puente del pueblo, yo te voy a dar a ti 10 pesos si tú me puedes dar el contrato del puente o del camino. Si nosotros logramos cambiar la asignación de obra pública para que tú no me puedas dar el puente porque hay que hacer un concurso y porque la discrecionalidad de asignar obra pública es más complicada, entonces yo voy a decir, ¿para qué le doy dinero si quién sabe si me va a poder pagar? O si el contrato de medicinas de tu gobierno municipal tiene que pasar una licitación y no me lo puedes dar directamente, que es lo que yo quiero, pues yo no te voy a dar lana. O sea, esas son las cosas que hay que ver. Dos, yo creo que el uso de efectivo en gobiernos, sobre todo locales, es muy amplio. A nivel federal, el uso de efectivo se ha reducido mucho. Todo tiene que ser bancarizado. En muchos gobiernos locales en México, todavía sigue pagando en efectivo. Si tú logras resolver ese tema y bancarizar todas las operaciones, vas a ir cerrando los espacios para este tipo de cosas. Entonces, yo creo que la fiscalización es irrelevante para este problema de las campañas. Secretario, en Puebla se ha trabajado en materia de transparencia, tanto que el Estado pues se da a conocer a nivel nacional, incluso internacional, en este tema. Bueno, en Puebla ese es uno de los temas que más se han cuidado y se ha mantenido este año, el año pasado, el año antepasado, una muy buena calificación de instancias internacionales y nacionales que califican este tipo de temas, poniendo a Puebla como quizás de los primeros, si es que no el primer estado en materia de transparencia, por ejemplo, presupuestal, que eso se acaba de anunciar hace unas semanas. Y parte de este tema que comenta Luis Carlos tiene que ver también con el componente del sistema anticorrupción en general, que abarca no solamente mecanismos y procedimientos para cuidar el ejercicio de recursos públicos, sino también la participación de otros actores, como los que mencionaba Luis Carlos en el caso de las campañas. Aquí se ha puesto en marcha de una manera rápida el sistema estatal anticorrupción y está operando, yo diría que hasta hoy muy satisfactoriamente, el sistema social, este comité integrado por la sociedad civil que fue a raíz de una convocatoria pública donde se inscribieron diferentes actores, hombres y mujeres, y un comité ajeno al gobierno los eligió, y creo que eso nos va a ayudar mucho a fortalecer las prácticas públicas en materia de transparencia y de ejercicio de recursos. ¿En qué se debe trabajar, doctor? ¿En qué tendríamos que trabajar como ciudadanos también para lograr que finalmente, si bien la fiscalización no llega a su punto que debería, bueno, pues nosotros desde nuestra trinchera poder actuar en esa materia? Mira, este es un tema muy importante. En México se ha generado una política de la victimización que es muy dañina, en el que decimos, quienes no estamos en la política formal, activa del gobierno, de los partidos, decimos, somos víctimas de todos los políticos que son perversos, corruptos. Y eso me parece que es demagógico. Solo hay una cosa peor que los políticos, como les llaman los demagogos, los políticos corruptos, que es una sociedad apática, irresponsable y complaciente. Y la sociedad mexicana en general lo es. Así es que un tema central para mejorar la democracia, para mejorar las campañas, es que haya más responsabilidad de la sociedad que no tenemos. Este es un problema histórico de México, es de siglos. ¿Ha venido mejorando? Sí, pero buenas franjas de la sociedad mexicana no les importa
están contentos con la política de la victimización, de culpar a los partidos, son proclives a la corrupción si tienen oportunidad. Es decir, la corrupción de la política es fruto de una sociedad proclive a la corrupción, que no tiene una cultura de la legalidad interna, y este es un problema compartido. Así es que yo creo que lo primero que tenemos que hacer es sacudir el confort psicológico de la victimización que lleva a todos a decir, son los partidos. No es cierto, es la sociedad el problema número uno. Y esto va relacionado con el tema de no reconocer también al final de las elecciones los resultados. Yo creo que eso tiene que ver más con el oportunismo de políticos en México, y tampoco es un problema de ahora, es un problema que viene desde el siglo XIX. El primer conflicto postelectoral que tuvo México no fue en los últimos 30 años, fue en 1828, la segunda elección presidencial en México, donde compitió Vicente Guerrero contra Manuel Gómez Pedraza, acabó en lío. Así es que hay un verbo que Martín Luis Guzmán, que fue un novelista mexicano de la posrevolución, decía: el verbo más famoso de la política mexicana es madrugar, el madruguete. Y él describía el comportamiento de los políticos mexicanos en los años 20 del siglo XX. Y entonces él decía, es que los políticos mexicanos es el agandalle. Esa es la palabra, el agandalle. Y en elecciones se llama madrugar, salir a decir yo gané. ¿Por qué? Porque si no dices que tú ganaste, van a pensar que perdiste. Y entonces tú les preguntas a los políticos, ¿por qué saliste a decir? No, es que si no lo digo me van a ver débil, y si el de enfrente sale a decir que ganó y yo no salgo, entonces me pierdo. Y entonces el madrugar, que ese es el comportamiento que vamos a ver el 1 de julio, ya no hay manera de cambiarlo. Vas a ver que en elecciones de gobernador, en cada entidad donde hay elecciones de gobernador son 9, van a salir 2 o 3 personas así que ganaron. En la presidencia es probable que pase lo mismo, desafortunadamente. Pues yo les agradezco este espacio, habernos permitido entablar esta plática en torno precisamente a la conferencia que brindó Elecciones y Corrupción. Y bueno, por supuesto, secretario, estaremos muy al pendiente de lo que ocurre y el panorama que se da en los próximos meses ante las elecciones del 1 de julio. Gracias por haber estado este día con nosotros. Muchas gracias.